que ya le daremos un huequecito dentro de este debate. Sí, por supuesto. El Betis, a ver, en cuanto a sensaciones, vamos a ver, el partido no se pudo ver por ninguna vía, por lo tanto, complicado sacar un juicio de un partido en el que no has visto nada, pero sí que es verdad que preguntas que a gente que ha ido, también a personas que han estado implicadas, y al final lo que dicen que el Betis empezó muy bien contra el Eibar, pero ese gol de Yuyuba justo antes del descanso supuso un mazazo al cuadro verde y blanco y les costó recomponerse en la segunda parte. Sí que es cierto que en el tramo final tuvieron la oportunidad de Rosa Ottermin, que paró la guardameta del Eibar, hizo un auténtico paradón, me dicen, y que esa fue una de las jugadas que pudo haber ocasionado el empate en el tramo final. Aún así, el Betis se va de vacío de Eibar. No es noticia que el Betis comience en la primera jornada perdiendo. De hecho, en los años que lleva en Primera División no ha ganado nunca en la primera jornada. De hecho, ha perdido todos los partidos. Sigue el Malfari un año más. Pero esto es fútbol. El Eibar es un equipo típico vasco que se te encierra atrás, que busca el balón parado, que mete muchos centros al área. Es un equipo que, sobre todo atrás y en su campo, se junta muy bien y ha aprovechado esa circunstancia para ponerle el aprieto a un Betis que tiene un gran proyecto, ha fichado bastante bien y de hecho ahora se ha conocido la última bomba del mercado que a mí me parece un fichajazo por parte del Betis. Sí, sí, vamos a profundizar después también en los movimientos de mercado que ha tenido este equipo, el equipo de Pierre, de cara a la temporada que se avecina. Y bueno, también espero que el resto de nuestros compañeros pueda aportar un granito de arena sobre este equipo, sobre el Féminas, del que estamos también siempre muy pendientes en esta casa, en Onda Bética, una casa dirigida, o eso cree, Alejandro González, nuestro otro tertuliano de hoy. Dirigir es una palabra muy exigente, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Exigente, ¿no? Doble S. Con 2 S. Nada, un placer. Ustedes sabéis que me llamáis y aquí estoy. Y más un día como hoy, con el último día de mercado, esto le gusta a todo el mundo. Oye, había que estar muy pendientes de la actualidad y qué mejor que tener al que ha dirigido durante tanto tiempo, aunque sea una palabra exigente, la redacción de esta casa. Hombre, sobre todo porque conociendo al Betis, es lo que comentábamos antes fuera de micro. Si se hace lo de Miranda, que todo indica que sí, el Betis es capaz de anunciarlo a las 2 de la mañana. O sea que también la noche va a ser larga. No estaremos hasta las 2. Miles de cobarde. Nosotros no estaremos hasta las 2, pero la redacción no va a cerrar, ¿eh? Sí, eso por supuesto. Eso no cierra, nunca. Así me gusta que estemos ahí al quite. Y bueno, por empezar a centrar el debate, porque son los partidos los que tenemos que hablar, aunque evidentemente el más cercano en el tiempo es el del Valencia y podemos profundizar más sobre él, además que nos conviene porque el regusto fue mucho mejor. Pero por empezar a hablar un poco de lo que pasó en ese, esperemos, accidente de Getafe, me quedo contigo mismo, Alejandro. ¿Qué crees que fue lo que falló? Porque habíamos visto a un Betis que nos había dejado muy buenas sensaciones las 3 primeras jornadas, incluida la derrota ante el Real Madrid, a pesar del resultado, que luego volvió, aunque eso en ese momento era un spoiler, pero ante el Getafe saltaron todas las alarmas, ¿no? Bueno, yo creo que se juntaron muchas cosas. Lógicamente el Getafe es un rival muy difícil. Sí es verdad que venía recuperando sensaciones, ya no era el mismo Getafe del final de temporada pasada, que se cayó el equipo y al final pues acabó quedándose fuera de Europa incluso. Pero ya venía dando buenas sensaciones. Recordamos que el Getafe se presentaba en ese partido con un gol a favor y 4 puntos. O sea que no se le puede dar ya más valor a un gol, ¿no? Y entonces, pues bueno, se juntó eso y se juntó que el Betis venía también, todo se ha dicho, aunque no sea una excusa, de una jornada intersemanal que al final siempre es complicado, muchos jugadores del Betis que no habían rotado apenas, y eso le juntas que enfrente había un equipo súper rocoso, súper físico, y el Getafe también, todo se ha dicho, tuvo el partido de inspiración perfecta, 3 tiros a puerta, 3 goles, te vas al descanso y el partido pues se ha acabado, ¿no? Y al Betis pues eso le pilló un poco a contrapié y al final pues intentó hacerlo de la mejor manera posible en la segunda parte, pero bueno, demasiadas concesiones también en defensa del Betis a un Getafe que, como digo, necesitó muy, muy, muy poco para meterte de 3 goles en 20 minutos. Podéis entrar también los demás a participar en cualquier momento, no necesitáis esperar a que os dé el turno de palabra, los habituales ya lo sabéis. José Andrés Carrasco, tú también, evidentemente, ¿no? Te quedas con nosotros en el debate y puedes participar en él en el momento que desees. Pero si hubiera que hablar de las posibles causas, del planteamiento de Pellegrini, porque hubo algunos cambios, las rotaciones mismas, la intensidad con la que se salió, que es algo muy socorrido, sobre todo cuando el que está enfrente es un equipo que vive de eso, como el Getafe. ¿Qué pensáis vosotros que salió mal en esa noche aciaga en el Coliseum Alfonso Pérez?
Yo por ejemplo, agradezco el hecho de analizar ese partido con la perspectiva que da no solo la semana que ha transcurrido, sino también el resultado del Valencia. Si me hubieses preguntado la misma noche de Getafe después del 3-0, te habría dicho que tenía dudas, y eso me preocupaba, en si era una consecuencia, como creo ahora que fue en el caso del partido de Getafe, una consecuencia del sobreesfuerzo que tuvo que hacer el equipo a raíz de, bueno, pues de la expulsión de Emerson, de jugar con 10 durante 40 minutos contra el Real Madrid. También por el hecho de, bueno, pues que de Burgos Bengoechea y Gonzalo González sacaran el Betis del partido, el tener que por ejemplo, jugar con Bartra fuera de sitio, debutando Sidney en esta temporada. Y esa noche tenía dudas entre, como decía, entre si era una consecuencia de todos los males que el equipo tuvo que afrontar en el partido ante el Real Madrid, o si simplemente era una aparición de los fantasmas del año pasado, porque yo creo que vimos el peor Betis de la temporada, es evidente, pero además vimos una imagen que solamente, o un defecto que solamente hemos visto en ese partido, que es la falta de intensidad. Es cierto que el Getafe es un equipo que, sobre todo de la época de Setién en adelante, pues nos ha sabido coger el truco casi siempre, porque es un equipo que nos ha presionado muy arriba, que nos ha quitado el balón muy pronto, y al que no se le ha sabido jugar en muchísimos partidos, y me da la sensación de que el Betis esa noche cometió esos errores, pero ya digo, ahora visto en perspectiva me queda la sensación, afortunadamente, de ver que fue solamente un accidente y que fue toda una consecuencia de lo demás, más allá de que evidentemente no hubiese un momento de inspiración, y como decía el compañero, de que el Getafe final, pues es que tuvo básicamente 3 ocasiones en la primera parte y metió las 3. En la segunda, por ejemplo, el Betis no llegó a estar mucho mejor que en la primera, y sin embargo el Getafe, apretando más o menos lo mismo, haciendo lo mismo, tampoco consiguió ningún gol más, ¿no? Yo creo que ese partido hay que verlo como tal, como un accidente en el que todo podía salir mal y todo salió mal, y no le daré más importancia a estas alturas ya. A mí me gustaría recalcar, ya haréis compañeros, que tenemos muy claro que el partido del Getafe fue tremendamente malo. Tenemos muy claro que el partido del Valencia fue muchísimo mejor. Fueron, como ha dicho Jared antes, la cara y la cruz del Betis. Pero me gustaría recalcar, sobre todo, con respecto a la temporada pasada y con respecto a temporadas anteriores, incluso la capacidad de reacción tan rápida y tan buena que ha tenido el Betis de Pellegrini. El año pasado, sin irnos más lejos, con Rubi, si se perdía un partido de forma estrepitosa, como se ha perdido en Getafe, por ejemplo, con ese 3-0, el Betis ya no se levantaba. De hecho, hemos visto muchísimos casos en los que el Betis no ha sido capaz de reponerse a un resultado adverso, y ya por una decepción como la de Getafe en otras temporadas, el Betis ha enlazado varias derrotas consecutivas al no ser capaz de reponerse a la derrota, y la verdad es que en este caso el Betis lo ha hecho no solo bien, sino de manera extraordinaria. Ya dijo Canales en las declaraciones después del partido que había sido una semana muy dura y que todavía le dolía el resultado contra el Getafe. Es algo que creo que también la mentalidad de los jugadores ha cambiado con el efecto del cuerpo técnico de Manuel Pellegrini, ya que han tenido una capacidad, y la diferencia de intensidad entre el partido de Getafe y el partido de Valencia me parece absolutamente notoria para el Betis, que ya hemos visto otras temporadas, como he dicho antes, que no ha sido así. No sé, Alejandro Pecci, tenemos dos Alejandros, y hay que hacer la distinción en el programa de hoy. Si quieres aportar algo más también sobre el partido de Getafe, o como ya han hecho tus compañeros, el ponerlo en perspectiva de lo que vio después y cómo, haciendo apenas 3 cambios en el 11, el Betis ofreció una imagen tan diferente en Mestalla. Sí, al final el Betis, yo creo que el partido de Getafe también fue un poquito espejismo, ¿no? Porque todavía tenía el equipo un poco la resaca del partido del Real Madrid, todo lo que pasó, todo el contexto del encuentro, y el Getafe también lo supo aprovechar, porque hemos visto también que no solo fue un partido espejismo para el Betis, sino que también fue un partido espejismo para el Getafe, porque todavía no lo hemos visto en la Liga ganar con tanta contundencia otro partido. De hecho, esta pasada jornada perdió contra la Real Sociedad, si no recuerdo mal, ofreciendo una imagen que no es ni de lejos la que ofreció en su campo contra el Betis. Y luego contra el Valencia...
3-0, de hecho, por apuntar. El marcador exacto, pero en contra. El que se a la inversa, efectivamente. Yo sinceramente pienso que el Getafe no va a estar a nivel competitivo del año pasado, por lo menos, en mi impresión. Y luego contra el Valencia sí que el Betis también aprovechó que el Valencia sigue todavía con esa historia más allá de los campos de fútbol, que a Javi Gracia todavía no le trae los fichajes que él quiere, un equipo que está muy limitado, bajo mi punto de vista, que le falta gente arriba que sume, un equipo que atrás hace muchas aguas, que tiene muchas bajas en defensa, el cuadro Che, y el Betis también supo aprovechar esas circunstancias. Está claro que el año pasado el Betis estos partidos no los gana, o sea, el del Valencia por lo menos no lo hubiera ganado seguro, pero se ve un equipo mucho más trabajado, jugadores mucho más comprometidos, se ve el equipo que tiene un sistema defensivo, cosa que el año pasado no tenía, no había forma de defender el equipo, no tenía una forma y clara de ser contundente atrás. Y luego el sello Pellegrini se nota, un equipo que a cualquier rival le ha competido, salvo el partido de Getafe, que como digo, es un traspié, yo lo catalogaría de un pequeño espejismo. Quería ver al Betis después de ese partido contra Getafe, contra el Valencia, a ver si era el Betis del año pasado que perdía un partido y luego perdía 3 o 4 más. No ha sido así. Ha ido un campo complicado como es Mestalla, aunque no haya público, pero siempre que juega el Valencia de local y preguntárselo al Levante, que salió derrotado en la primera jornada, es un equipo que impone, y el Betis logró conseguir los 3 puntos con un buen Sydney, que hizo buen partido, pese a que es un jugador que el año pasado estuvo cuestionado. Joaquín hizo un buen partido, Canales está saliendo, en fin, yo creo que el Betis está encontrando el equilibrio que años anteriores no lo había encontrado. Yo sí que, a mí sí que me gustaría decir, antes de empezar a hablar un poquito del partido del Valencia, que yo creo que el principal problema que deja, con el que todos analizábamos el partido del Getafe, es en el contexto precisamente de la temporada pasada. Yo creo que, por ejemplo, si este partido contra el Getafe se da, y me lo invento, en la jornada número 3 o número 4 de la 2018-2019, como por ejemplo aquel 0-3 en casa ante el Levante en el primer partido del segundo año de Setién, yo creo que al final lo entendemos directamente como lo que después ha demostrado que ha sido, que es un accidente, pero lo hacíamos en el contexto de venir, precisamente por lo que decía el compañero Alejandro, lo hacíamos en el contexto de una temporada en la que el Betis era incapaz de remontar ya no solo un partido, sino un poco la dinámica cuando se le torcían las cosas. Y yo creo que en ese sentido, y estoy completamente de acuerdo con Pezzi, Pellegrini ha imprimido un intangible en ese sentido al Betis que antes no tenía. Es cierto que el Betis es mejor en muchísimas cosas, presiona muchísimo mejor tras pérdida, es un equipo mucho más intenso, defensivamente mucho más ordenado, ya no hablemos de la resurrección de gente como Sanabria, como William Carballo o como Tello. Sí, pero en este caso concreto yo creo que lo mejor que se le puede atribuir al Betis de Pellegrini es precisamente la recuperación de esa sensación de que el equipo, el día del Madrid mismo lo pudimos ver, el equipo se pone 0-1, no baja los brazos, todo lo contrario, mete una marcha más, le acaba dando la vuelta y seguramente, si no es por Courtois, podríamos habernos ido al descanso con un 3 o con un 4-1. Y yo creo que en ese sentido hay que analizar el partido de Getafe como eso. Al final también nos está dando la perspectiva de ver cómo ha evolucionado el equipo después de su peor partido de la temporada y sobre todo entender que en otro contexto, digamos, menos pesimista, como el que teníamos al comienzo de esta temporada, pues seguramente lo de Getafe será visto como un accidente de esa misma noche y ya está. Sí, porque hablando ya específicamente de ese partido del Valencia, dejando un poco al lado el Getafe y la doble cara que dio el Betis en cada partido, extrayendo una lectura general sobre lo que fue ese choque, ¿qué destacaréis vosotros? Hay una muy clara que fue esa posición de Canales más retrasada en el doble pivote, que, ojo, que acabó celebrando por todo lo alto la convocatoria con la selección. No sé qué os pareció. Bueno, también es que muchas veces en esto de los análisis de los partidos del fútbol se nos olvida que el equipo de enfrente también juega, ¿no? Y es muy sencillo decir, es que el Betis jugó peor, el Betis jugó mejor. Es que no es lo mismo el Getafe que el Valencia hoy día, es que son dos equipos completamente antagónicos. El Getafe propuso un partido muy físico, un centro del campo muy rocoso donde el Betis hizo agua, y el Valencia es que hizo un partido horrible, ¿no? También es verdad que el Valencia venía a hacer partidos muy malos y al final los acaba sacando, ¿no? Los acaba sacando. Y eso era quizá, digamos, la pregunta que se hacía todo el mundo en la previa del partido, ver si el Betis iba a ser capaz de ser el equipo
que aprovechara de verdad ese juego tan malo del Valencia y que al final le había acabado dando resultados. Y al final, pues el Betis lo logró, ¿no? Es lo que estábamos comentando. El Betis venía de hacer un partido malísimo y yo creo que se resume sobre todo en las declaraciones de Canales al final del partido, ¿no? Cuando dice que se metieron en la cabeza que el partido de Getafe tenía que ser el peor partido de la temporada y ahí se quedara, ¿no? Y a raíz de ahí que todos los partidos nunca fueran peor que ese. Y yo creo que es una buena noticia también a raíz de lo que comentaba Pellegrini, el objetivo de irse al parón con 9 puntos de 15, asaltando de nuevo el liderato y yéndose al parón ahora en una segunda posición con 9 puntos, pues oye, es, digamos una motivación muy importante que tenía esta plantilla. Tienes razón en lo que dice Ale. También lo que te da coraje muchas veces, por así decirlo, Ale, es que después el Getafe, cierto es que es un rival que va a Europa, cierto es que es un rival que en los últimos 3 años con Bordalás está haciendo temporadas espectaculares y que está exigiendo ese juego rocoso, ese juego físico, ese juego duro que le exige a los rivales para competirle en el partido. Pero también es que es verdad que casualmente con el Betis siempre el Getafe es imposible de jugar contra él. Bueno, pues es un equipo, es que te tiene cogida la medida, es que eso pasa en el fútbol, por desgracia. O sea, hay equipos que se te dan bien y equipos que se te dan mal. Después juega contra el Valladolid y no le es tan duro, no le es tan rocoso, es que coincide que siempre es con el Betis el rival con el que precisamente más sale a relucir el juego de Bordalás, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poco también en el partido del Valencia, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentas de que no es ni mucho menos a día de hoy el Getafe el mismo rival que el Valencia y menos que el Valencia actual, que está vendiendo a todo el mundo y no fichando a nadie, o vendiendo a Rodrigo Moreno y fichando a José, como ha salido hoy. Aparte de eso, el Betis hizo un partido muchísimo más bueno en Valencia, un Canales esplendoroso. Me gustaría destacar la actuación de uno de los futbolistas más agridulces para la afición del Betis, como es Cristian Tello. Me gustaría destacar su partido porque Tello fue espectacular. A mí me parece que el partido de Tello fue quizás el mejor partido de Tello con la camiseta del Betis. El mejor partido completo de Tello con la camiseta del Betis. Y creo que no me equivoco al decirlo, y lo digo también y lo quiero recalcar porque yo siempre he pensado que Tello es uno de los futbolistas que tienen que marcar las diferencias en el Betis. También te digo. Ya era hora de que Tello hiciera un partido completo algún día. Sí, absolutamente por eso. De hecho, es más, he de decir que yo en el minuto 60 por ahí estaba pensando, Tello es de los jugadores que cuando lo metes desde el banquillo muy bien, pero cuando empieza de titular se apaga. Y desde que pensé eso hasta el final del partido lo hizo espectacular. Y la verdad es que me gustaría recalcar su actuación porque siempre he pensado que Tello es uno de los que más tienes que destacar como jugador del Betis y siempre he creído en él, sigo creyendo en él y espero que a partir de aquí se den muchos mejores partidos de Tello. En el 11 de la jornada, por cierto, para Juscor, como otros 4 béticos que copan prácticamente la mitad de esa alineación ideal de la jornada en la Liga Española. El caso también de Sidney, que completó un buen partido en la zaga. Y bueno, el centro del campo, salvo Guido, todos los que hay por detrás del delantero están en esa posición. Joaquín, con esa carrera espectacular en el segundo tanto. Fekir también, aunque no destacó quizás en lo individual, pero que sigue dejando buenos destellos. Y, en fin, Canales, como ya había comentado anteriormente, que completó un gran partido. No sé si queréis comentar en lo individual sobre alguno de ellos o irnos también a un lunar que sigue teniendo el equipo, que es que los delanteros no marcan. ¿Qué hacemos con ellos? Yo es que creo que va una cosa relacionada con la otra. Antes, por ejemplo, cuando hablaba José Andrés del partido de Tello, que yo estoy completamente de acuerdo, para mí fue, con permiso de Canales, incluso de Guido, el mejor del partido, que por cierto, me gustaría comentar ahora si os parece bien a vosotros, si creéis que lo de Canales ha sido más un recurso puntual de Pellegrini, como, bueno, con intención de mejorar la salida de balón desde atrás después del desastre de Getafe, o si va a ser una cosa que va a prolongarse en el tiempo. Pero sí que me gustaría decir que en el caso, por ejemplo, de Tello, yo conté hasta 4 ocasiones de gol generadas por asistencias suyas, pero creo que el equipo, y partiendo de la base de que pienso que Sanabria hizo un muy buen partido, yo creo que Sanabria está recuperando
su mejor nivel y solamente le falta el gol, pero creo, y este es por ponerle la única pega que se me ocurre al partido del Betis contra el Valencia, creo que el equipo necesita muchas ocasiones para marcar un gol. Y ya no sé si es cuestión de la delantera o de los 11 que salen a cada jornada al campo, pero yo creo que el Betis tiene que empezar a materializar más de las que genera, porque creo que en un partido ante un rival de mayor entidad, y fijaos que estoy hablando del Valencia, pero como vosotros decís, pues es un Valencia un poco cogido con pinzas. De hecho, también creo que lo de Tello también tiene mucho que ver con que se enfrentó a un Thierry, que yo era la primera vez que veía a ese chaval y me parece que hizo el chaval un desastre defensivo a todos los niveles. Pero me da la sensación de que al Betis le falta demasiado para matar los partidos. El otro día es que tuvo ocasiones para haberse ido 0-4, 0-5, 0-6. Los demás, ¿queréis apuntar algo sobre alguna individualidad, Alejandro Pecci, o sobre, como decíamos, la pugna de los delanteros también, que todavía siguen sin marcar, y que no sé cómo veis ahora mismo esa carrera entre Sanabria, entre Borja Iglesias y Loren por hacerse con el puesto de 9? A ver, sinceramente yo pienso que aunque no marque los delanteros, si marca la segunda línea sigue siendo positivo, ¿no? Al final lo importante es que el equipo haga goles y gane los partidos. Da igual que haga el gol delantero o otro equipo o otra persona dentro del equipo. Pero sí que es cierto que el no tener un delantero que cuando pise área ya huele a la sangre y el portero sepa que va a tener muy complicado detener ese balón, se nota. Se nota además en un equipo como el Betis, y además que los buenos delanteros en los equipos son los que marcan la diferencia. Yo siempre digo que un equipo con un buen portero y un buen delantero ya te hace el 50% de un equipo. Al Betis le hace falta un delantero que las enchufe. Borja Iglesias el año pasado estaba como estaba. Este año, de momento, yo creo que es muy pronto para vaticinar lo que va a ser Borja Iglesias esta temporada. Luego, en el caso de Sanabria, de los tres, ahora mismo, bajo mi punto de vista, es el que está por delante, básicamente, no por los goles que está haciendo, sino por el trabajo que le está haciendo al equipo, que es mucho, aunque no se vea, el arrastrar a los delanteros, a los defensas, el tenerlos pendientes siempre, eso hace que el equipo juegue mucho más abierto, utilizando más las bandas, que yo las veo fundamentales en este Betis, porque yo creo que este Betis le hace falta jugar mucho más por los costados, tiene mucha gente por detrás del balón, tiene que abrir un poquito más el campo. Y yo creo que Sanabria hace bien ese trabajo de arrastre por parte a los centrales. Y luego Loren se ha hablado de su salida, un jugador que parece que se va a quedar, y que si se queda, Pellegrini debe contar con él porque se ha visto que es un chico que tiene gol. Yo voy a tirarle el cebo, déjamelo a Pedro, porque qué mal habla de Borja Iglesias que Sanabria sea el que ha convencido a Pellegrini. O sea, que aquí Sanabria tampoco es que ya lo conocemos mejor que nadie. O sea, creo que es el delantero que mejor conocemos de los tres. Y que Sanabria... Yo el que mejor conozco es a Borja, me parece. Que Sanabria sea el delantero que más intensidad le está poniendo. O sea, que Sanabria aquí tampoco es que sea aquí ahora un Luis Suárez, que lo hemos dicho muchas veces, que para ser sudamericano es muy, muy frío, ¿no? Pero sí es verdad que estamos, o al menos Pellegrini está consiguiendo de momento, que todavía no ha marcado, veremos a ver si lo hace también, ver quizás al Sanabria más parecido a aquel que más maravilló, por así decirlo, ¿no? En esa etapa del Betis hace 2 temporadas, que marcaba y goleaba. Porque sí es verdad que es un delantero que también es que necesita 10.000 ocasiones para meter una, y es muy complicado, ¿no? Yo entiendo que Pellegrini tiene que intentar enchufar a los tres. A Loren todavía no lo hemos visto apenas, no sé qué le pasará. A lo mejor cuando acabe el mercado le vuelve a dar oportunidades. Loren es que prácticamente no ha tenido pretemporada tampoco. Yo tengo la sensación de que no tiene fe en él, por el motivo que sea, porque creo que ha tenido oportunidades de sobra para darle más minutos y no lo ha querido hacer Pellegrini, por el motivo que sea. No lo critico, sus razones tendrá, pero a mí me parece que ya no es una cuestión ni de que Loren estuviera más fuera que dentro, ni que se estuviera recuperando el coronavirus. Yo creo que el Pellegrini no cuenta con él o no le ve lo que le ve, por ejemplo, a Sanabria y para mí inexplicablemente a Borja Iglesias, pero no creo que cuente con él. Sí, puede ser. Es complicado porque, claro, es lo que comentaba, ¿no? Que un equipo como el Betis lo que necesita es un goleador. Y que también es verdad que qué equipo de la liga ahora mismo no necesita un delantero centro. Si es que hasta te pones a tirar la clasificación de arriba abajo y casi todos necesitan un delantero centro. Y eso cuesta dinero. El problema es que el año pasado el Betis se gastó lo que tenía y lo que no en un delantero y que no te ha dado resultado. Y eso al final pues pasa factura tanto deportivamente como sobre todo económicamente. Yo además... Perdona, no.
No, Dale, José digo Andrés. que por cerrar el capítulo de actuaciones individuales, ya no me quiero ir sin decir que me pareció un muy buen partido. Un futbolista que ha sido muy criticado últimamente, por mí el primero, de hecho, porque es que estoy 100% seguro de que las actuaciones defensivas son lamentables las que ejerce, y la verdad es que en este partido en concreto en Mestalla fue capaz de volver cuando tenía que volver, supo mantener a raya en la mayoría de las ocasiones a los extremos del Valencia, y es Alex Moreno. Alex Moreno hizo un muy buen partido, tanto defensiva como ofensivamente contra el Valencia, y me gustaría destacarlo porque, bueno, ya que estamos aquí, cada vez que hace un mal partido, que es 2 de cada 3, diciéndolo, pues cuando lo hace bien también hay que decirlo. También hay un Maldini detalle. lo ha puesto en su once ideal de la jornada y ha dicho que el único jugador mejor en toda la jornada ha sido Koundé. También hay un detalle importante en el tema de Alex Moreno, no sé si os fijasteis, pero no subió tanto la banda en este partido. No sé si tuvo algún tipo de indicación de Pellegrini de que no dejara tan descuidada la espalda después del partido horroroso en Getafe, pero yo creo que fue un detalle importante en ese sentido, ¿no? Si os fijáis, lo que ha dicho antes Pedro, ¿no? El lateral malo, por así decirlo, del Valencia era justo ese, ¿no? El que iba a encarar a Alex Moreno y Tello, y sin embargo el Betis atacó muchísimo más por el lado de Gallá, que es el lateral bueno, por así decirlo, ¿no? Y es algo, yo creo que en ese sentido tuvo que ver ahí algún tipo de mensaje de Pellegrini para que no atacara tanto Alex Moreno y estuviera más pendiente de la defensa. Partido un poquito más aseadito de Alex Moreno, también de Joel Robles, al que le han caído muchos palos. 2 partidos, 6 goles. En este consiguió dejar la puerta a cero. No tuvo demasiado peligro el Valencia, pero la que tuvo, sobre todo al final de la primera parte, la salvó ante Maxi Gómez. Aunque sé, Pedro, que querías dar una última pincelada, porque te he leído esa valoración en el 1 por 1, que con Alex Moreno no las tienes todavía todas contigo, ¿eh? A ver, yo con Alex Moreno, a mí no me parece que sea un lateral, y lo digo muy en serio, no me parece que sea el lateral desastroso que estamos viendo este año, y lo pienso de verdad, ¿eh? Creo que es un lateral muy poco equilibrado, y eso sí es un discurso que sí que compro. Creo que ofensivamente el año pasado tuvo etapas en las que fue uno de las mejores opciones ofensivas del equipo, pero creo que defensivamente sufre. Yo soy de los que cree que tanto Alex Moreno como Emerson llegan en un Betis al que le compensaba, y que, sobre todo por la herencia setienista, pues estaba mejor acostumbrado a jugar con 3 centrales. Yo creo que en ese sentido la clave está en recuperarlo, y una de las opciones me parece que es, en relación con lo que comentaba Alejandro, creo que es en medir sus llegadas. Al final el Betis, hay que entender que este año tiene extremos, que el año pasado, pues en el mejor de los casos jugaba con uno, que generalmente además es Joaquín, que cada vez es un extremo menos clásico, en el sentido de que el otro día, por ejemplo, sí que no jugó a pierna cambiada, pero no es lo habitual, o no era lo habitual el año pasado. Creo que en ese sentido, si por ejemplo Pellegrini finalmente opta por darle la titularidad a Tello, creo que tal vez no es tan necesaria la aportación de Alex Moreno, y en ese sentido pues se puede recuperar algo. Veremos si Miranda, si finalmente se concreta su fichaje, le puede hacer competencia, pero yo de verdad no le tengo una fe ciega, ni mucho menos, pero no me parece que sea tampoco lo que hemos visto en estas jornadas. Y si me permites, Jared, sí que me gustaría comentar con vosotros lo que os comentaba, lo que os mencionaba antes. Si vosotros pensáis que lo de Canales ha sido solo una situación, digamos, circunstancial, o si pensáis que realmente Pellegrini valora la opción. A mí me quedan más dudas de si en un partido contra un rival de más entidad, y vuelvo a decir que el Valencia es lo que es, pero no está en su mejor momento, pero contra un Barça, contra un Atlético de Madrid, si realmente va a apostar por jugar con 5 futbolistas de ataque si contamos a Canales en el doble pivote. ¿Algún comentario respecto a eso antes de pasar al mercado de fichajes? ¿Visteis bien a Canales cómodo en el doble pivote como para sentarse a ello? Yo lo vi muy bien, pero no creo. O sea, yo creo que a Pellegrini le gusta mucho William Carvalho, y si el otro día no jugó fue porque es verdad que venía a ser titular siempre, que no tuvo una actuación muy buena en Getafe, pero yo creo que le va a costar mucho a Pellegrini quitar a William Carvalho, sobre todo porque él ya ha dicho muchas veces que para él es un jugador capital. También yo creo que puede haber ahí un poquito de banquillazo, por así decirlo, después del otro día.
pero no veo yo a Canales. A ver, es un buen recurso, yo creo que es un plan B, por así decirlo, que puede tener Pellegrini para desatacar partidos o algo así, o cuando ya no te hace falta defender tanto. Pero yo creo que quitar a William Carvalho de la titularidad le va a costar mucho a Pellegrini este año. Poniendo ahora sí la mirada en el mercado de fichajes y la más rigurosa actualidad, porque nos queda poco más de una hora para que se cierre. Que me confirme quien esté llevando Twitter un poco más al día, pero de momento no hay oficialidad por parte del Betis en torno a Miranda. Me dicen que no con la cabeza los compañeros desde aquí, desde Sky. Y en cualquier caso, una llegada que, salvo sorpresa, debe producirse, la de lateral izquierdo, y salvo sorpresa será la de Miranda en calidad de cedido, sin opción de compra desde el Fútbol Club Barcelona. Alguna posible salida todavía por concretarse, pero valorando a día de hoy y a la hora que es las 11 menos 10 pasadas de la noche, si tenemos que hablar del mercado que ha hecho el Betis hasta la fecha, ¿qué nota le pondréis? ¿Cómo valoraríais el trabajo de Antonio Cordón y sus compañeros en la Secretaría Técnica? Pues ya que hay silencio, empiezo yo. A mí no me ha gustado el mercado de Cordón. Yo sé que parto de dos premisas. La primera es que venimos de un contexto en el que económicamente el equipo no ha tenido capacidad para hacer más, o la dirección deportiva en este caso. Y segundo, que yo, en relación un poco a lo que comentábamos antes, yo de verdad soy de los que pensaba que el Betis tenía mejor plantilla. Bueno, creo que esto es una evidencia. Tiene mejor plantilla de lo que demostró el año pasado. Y yo no veo necesaria ninguna revolución, más allá de que creo que el equipo sí que necesitaba un portero. Y en el sentido, por ejemplo, de la recuperación de los cedidos, yo creo que Sanabria es un recurso que, si Pellegrini es capaz de recuperar, va a ser muy útil. Pero a mí, por lo demás, y partiendo, repito, de estas dos premisas, de que el equipo no necesitaba grandes revoluciones y que creo que todos entendemos que el mercado de Cordón no era fácil, a mí personalmente no me parece que el Cordón haya hecho nada extraordinario. Al final ha firmado a 4 futbolistas a coste cero, contando con que Miranda llegue en los términos que se ha ido publicando esta tarde, y creo que el único acierto de verdad es Claudio Bravo. Me parece que Montoya es un buen complemento, evidentemente mejora a Barragán, es un buen suplente para Emerson. Para la operación de Víctor Ruiz, sinceramente no la entiendo, no creo que mejore nada de lo que hay o de lo que había. Y Miranda, pues creo que a esta hora de la noche el comentario más común es mejor esto que nada. Pero me da la sensación de que al final Cordón, para las expectativas que yo creo que todos teníamos, pues, y aun aceptando que su mercado no era ni muchísimo menos fácil, yo creo que si se le da el aprobado tiene que ser muy raspado y solamente amparado en todas las excusas que estoy comentando y en el hecho de que no ha habido bajas importantes, pero incluso algunas cosas que se han ido escuchando, como la posible cesión de Loren hoy, hace unos días traspaso, cuando yo creo que Borja Iglesias ha demostrado que a día de hoy no está ni para ser suplente en este Betis. Lo del lateral izquierdo al final es una carencia enorme que no ha sido capaz de arreglar. En el centro del campo yo sigo pensando que es muy corta la plantilla a nivel de centrocampistas. Creo que la opción de Canales en el medio campo debería ser solamente un recurso, volviendo a lo de antes, y me da que va a ser una cosa más habitual porque no tiene otra cosa. Guardado tiene 33 años. A mí me ha decepcionado Cordón, pero bueno, vamos a ver si Pellegrini es capaz de sacar jugo a lo que tiene y acaba demostrando que tampoco hacía falta otra cosa. Yo con este mercado tengo una relación de amor-odio. Una relación de odio absoluto con la economía, o mejor dicho, con la inversión del equipo en fichajes, porque bueno, hay que tener en cuenta que Cordón no es el que pone el presupuesto de fichajes, eso le viene impuesto desde arriba. Y a mí me huele este mercado por cómo está siendo y por cómo se va a desarrollar, porque ya queda una hora para que se cierre y el Betis no se va a gastar ninguna millonada en ningún fichaje. La inversión está siendo absolutamente lamentable, porque el presupuesto para fichajes se ve que a Antonio Cordón le han dicho, caballero, su presupuesto es 0 euros. Haga usted lo que pueda con el equipo. Y teniendo en cuenta eso, y encima lo que ingrese por ventas, que se ha ingresado por Fedal, por ejemplo, y por alguna que otra venta, no se lo puede gastar. Va íntegro para la economía del club y su presupuesto para traer jugadores es absolutamente cero. Estoy absolutamente descontento porque, bueno, la situación económica del Betis
ya lo dijo Pellegrini el otro día en rueda de prensa, el año pasado se gastó 100 millones en fichajes. Yo no sé, pero por ejemplo el Villarreal, cierto es que en los últimos años puede tener una economía bastante mejor para invertir en fichajes que el Betis, porque ha tenido muchísima mejor trayectoria en los últimos 10 años con el Betis, pero tú ves, por ejemplo, los fichajes del Villarreal, que está apostando por fichar buenos jugadores y por invertir en este mercado también. Y es que el Betis, junto con el Real Madrid, que no lo quiere hacer porque supuestamente tiene la idea de ahorrar para la temporada que viene y demás, es que es el único equipo creo que es el único equipo de la liga que no se ha gastado ni un duro, ni un euro. Es que entonces me parece absolutamente lamentable el presupuesto de fichajes para esta temporada. Y siendo así, viniendo impuestos desde arriba, ahora es cuando hablo de Antonio Cordón. Y a mí Antonio Cordón me parece que el hombre ha hecho lo que ha podido hacer, porque es que si el presupuesto de fichaje es cero y encima le venden jugadores y lo que saque por esos jugadores lo único que le sirve es para aumentar el límite salarial y poder traer a Claudio Bravo gratis, a Víctor Ruiz gratis, a Montoya gratis y ahora a Miranda cedido, es para lo único que le ha servido, porque inversión de la venta de Zufelal, que creo que fueron, no sé si 2 o 4 millones de euros, el Betis, Antonio Cordón no ha visto un duro para su presupuesto. El presupuesto era cero y ha seguido siendo cero al final del mercado. Y a partir de aquí, es que el hombre ha hecho prácticamente lo que ha podido, con un límite salarial que también estaba copado hasta arriba del todo por los salarios de Fekir, William Carballo, Borja Iglesias sin tocar bola, y ese tipo de jugadores, bueno, Canales y demás. Es que, claro, el hombre ha hecho prácticamente lo que ha podido hacer. A partir de ahí, y dicho esto, el movimiento de mercado más interesante, que ya lo veníamos pidiendo todos y que ya lo he dicho en programas anteriores, que lo veníamos pidiendo todos desde la temporada anterior, ya era impreso de tus 13 barras, la temporada 1, lo decíamos cuando acababa la temporada, el Betis tiene que hacer la inversión más grande en el entrenador. Lo que yo quería es que fuera la inversión más grande, pero no la única. El entrenador era la parte fundamental, porque el Betis, como has dicho, Pedro, tenía una enorme plantilla, una enorme línea defensiva, en cuanto a jugadores hombre por hombre, en cuanto a centro del campo ya es absolutamente espectacular, y es que si tú te pones a analizar hombre por hombre también la delantera, también es muy buena. Y es que eso no cuajaba. ¿Por qué? Porque hacía falta el director de orquesta, el que unía todas esas piezas de hombres y nombres que eran tan buenos. Eso no lo tenía el Betis y ha invertido en Pellegrini. Eso sí, que me parece el mejor movimiento de mercado, pero como he dicho, ya lo dejo. Yo quería que fuera la inversión más grande, pero no la única. Tenemos mucho contenido por delante en un programa que, como decía al principio, se va a extender hasta las 12 de la noche porque queremos estar pendientes hasta el ultimísimo momento de posibles oficialidades en este cierre de mercado por parte del Betis. Pero sí es verdad que se nos está yendo un poquito largo este debate y prácticamente os tengo que pedir conclusiones respecto al mercado de fichajes, tanto como valoración general, como las salidas o llegadas que parecen que están más cercanas a producirse. La de Miranda, si es el lateral zurdo que necesita el Betis para competir con Alex Moreno. Y bueno, también la salida esta misma tarde de Captún y posibles salidas como podría ser la de Francis o alguna sorpresa. Mucho se había hablado también de que uno de los 3 delanteros iba a salir y de momento ahí estamos. No sé, los dos Alejandros, ¿qué os parece todo esto? Bueno, en cuanto a delanteros, sí que es verdad que el Betis pues anda corto, ¿no? Porque son jugadores que de momento no han aportado lo que se esperaba de ellos. Son jugadores que, además, analizan sus trayectorias. Por ejemplo, Sanabria italiano que se haya hinchado a marcar goles y luego llega el Betis y tampoco. Y también está la experiencia de su anterior etapa, por lo tanto, no se espera que vaya a hacer una cuantía de goles enorme. Luego, en el caso de Borja, tiene los buenos años de Zaragoza, cantera del Celta y Español, y luego llega el año pasado y no tiene, más que nada, yo diría no tiene al final tanta fortuna, ¿no? El futbolista tampoco le llegaron muchas oportunidades, el sistema creo que tampoco le benefició. Aún así, yo creo que esta temporada todavía es pronto para decir que Iglesias vale o no vale. Y en el caso de Loren, pues es que se ha visto que al final no ha contado con él el técnico en este inicio de campaña. Yo creo que también estaba intentando buscarle salida al futbolista, que eso también ha hecho que se quede partidos en la grada.
pero que si se queda yo creo que puede ser un jugador no importante, pero sí válido, ¿no? Para el cuadro verde y blanco. Y luego la salida de Captún yo creo que estaba cantada, ¿no? Un jugador que no iba a tener minutos, que iba a tener muy complicado jugar, se ha quitado a un jugador de encima al Betis y al final es desahogar la plantilla. Bueno, a modo un poco de resumen, ¿no? Poco se puede añadir más. Es lo que ha dicho José Andrés. Al final, los dos grandes fichajes del Betis este año han sido el entrenador y el director deportivo, que era yo creo que lo que más se pedía. Y al final, pues los demás intentar hacer magia con lo poco que tuviera. Yo creo que al final el Betis se puede dar un canto a los dientes con haber conseguido que ninguno de tus grandes jugadores haya ido en un mercado de tanta necesidad, ¿no? Porque aquello de ningún jugador es intransferible que dijo Cordón era una completa declaración de intenciones de que el Betis, si quería de verdad fichar en condiciones, iba a tener que vender. Y para mí, como ha dicho Pedro, el Betis no tenía ni mucho menos una mala plantilla, se está demostrando en esta primera jornada y pienso que el hecho de haber conseguido conservar a tus jugadores como Fekir, Canales y compañía, William Carvalho, que también se hablaba mucho de que iba a salir, para mí yo creo que es la gran noticia del mercado. Al final, pues bueno, se ha ido Fedal, ha venido Víctor Ruiz, que tampoco creo que juegue mucho, al final va a ser uno de esos centrales que no va a jugar mucho. Miranda, que bueno, por lo menos hay uno más ahí, aparte de Alex Moreno, y el hecho de Montoya, pues porque Barragán se ha ido, y sobre todo Claudio Bravo, ¿no? Al final, pues Cordón yo creo que no lo ha hecho del todo mal. A todos nos hubiera gustado, lógicamente, que este mercado pues fuera de lo que nos gusta mucho a los béticos, ¿no? Los Fekires, los Celso, las fotos en los aeropuertos y demás. Y al final, pues con lo que se tiene y a rezar o a confiar en que este Betis pues consiga el objetivo y el año que viene, pues ojalá en Europa, con un poquito más de masa salarial y de dinero al fin y al cabo, pues veamos un mercado más normal o al que estamos más acostumbrados. ¿Viste, Alex, el debut liguero del Real Betis Féminas en Eibar? Derrota, por desgracia, en ese primer partido. Sí, derrota, lo hemos comentado al principio, es el primer partido de Liga, el Betis no, fijaos, en los años que lleva en la primera Iberdrola no ha ganado todavía en el primer partido, o sea, la mala racha va a continuar y se enfrentó al Eibar, un equipo recién ascendido, jugando en su campo, un campo que promete ser complicado, el Eibar además es típico equipo vasco, se encierra atrás, aprovecha mucho el balón parado, muchos centros al área y al final el partido se resolvió en una segunda jugada. Creo que incluso fue un balón parado. Como no hubo televisión, tampoco puedo dar un juicio concluyente ni hablar Tenemos muy bien de el resumen del canal en YouTube del Real Sí, Betis Balompié Féminas. Es más o menos completo. Se ven muchas ocasiones de gol por parte del Féminas, sobre todo al principio, a nuestras féminas me refiero. Pero sí es verdad que nos falta mucha historia detrás, ¿no? En ese gol solamente se ve ese disparo a balón parado y cómo después de rebotar en el palo acaba calzándolo la atacante del Eibar. Sí, Yuyuba, central que viene del Granadilla. Melín la toca con la manopla, el balón da en el larguero, se queda muerto en segunda jugada y al final ese gol, justo antes del descanso, pues supuso un mazazo al Betis que trató de darle la vuelta o intentar reaccionar en los últimos minutos de partido. De hecho, salió Rosado, terminó la segunda parte y tuvo una buena ocasión para lograr el empate, pero ahí apareció la guardameta de Eibar para evitar el tanto que hubiese supuesto el 1-1. El Betis se va de vacío de Eibar, pero bueno, queda mucha liga y además ha llegado el fichaje bomba, que se ha producido ahora, a última hora. Oye, cuéntanos sobre ese fichaje de última hora y también el resto de la planificación de la temporada, porque ha habido caras nuevas interesantes, ¿no?, en la plantilla. Sí, así es. Yo creo que, sinceramente, pienso que el Betis Féminas ha sido de los equipos que mejor se ha movido en el mercado de fichajes este verano. Ha firmado dos grandísimas delanteras, como son Maripaz Vilas, procedente del Valencia, además una futbolista que es la máxima goleadora histórica del Valencia. También Oriana Altuve, del Rayo Vallecano, futbolista que tiene el gol en la sangre. Y luego en el centro campo de Bayamas, que la conoce Pierre del Granadilla. Aixa Salvador, que es una futbolista joven promesa, campeona del mundo sub-17, que va a aportar mucho por la banda derecha. Jenna McCormick, internacional con Australia. Y el último fichaje, el de relumbrón, ¿no? El de Ángela Sosa. Ángela Sosa, procedente del Atlético de Madrid, fichaje estrella del Betis. Un fichaje que además se va del Atlético de Madrid, donde era una pieza fundamental, donde el año pasado fue
si no recuerdo mal, la máxima goleadora del equipo siendo centrocampista. En la 2018-2019 fue la mejor jugadora de la liga y es el fichaje bomba de la primera Iberdrola, no solo del Betis, sino de toda la liga. O sea, ha puesto patas arriba el mercado de la primera Iberdrola con el fichaje de Sosa, que firma además hasta 2023 con el Betis. 3 temporadas por delante para una jugadora de nivel bastante elevado. Y si ya la temporada pasada, con el cambio en el banquillo, se empezaron a ver otras cosas, porque el equipo parecía abocado a sufrir por la permanencia hasta la ultimísima jornada y acabó salvándose, aunque con la interrupción del campeonato, con una cara muy diferente y con cierta holgura. ¿Cómo vaticinas que va a ser este Betis Féminas de la presente temporada, teniendo en cuenta estos nuevos miembros? Pues sí que es verdad que a mí, por ejemplo, a mí me ha faltado en la zaga apuntarla un poco más. A ver, Dorine, el fichaje de Dorine es un fichajazo. A mí Dorine me encanta como central, de hecho va a ser la central referencia del equipo, pero parece ser que Jenna McCormick, la jugadora australiana, no termina de encajar en el equipo. En la Copa Andalucía jugó poco, en la primera jornada no la disputó y parece que no termina de encajar una futbolista que físicamente es un armario, pero no termina de encajar en el juego. Además viene de otro fútbol, del fútbol australiano, que es muy diferente al español. Pero el Betis, sinceramente pienso, y lo digo de verdad, si todas las piezas se encajan, que son todas y muy buenas, hay que recordar que un equipo cuando llegan muchas caras nuevas, a veces le cuesta construir, a veces le cuesta asimilar el proyecto, pero si todas las piezas funcionan en el Betis, yo creo que puede dar una grata sorpresa esta temporada. Y recordamos que el tercer clasificado va a Champions y si funciona, explico, si funcionan todas las piezas, yo pienso que el Betis Femina puede arrebatar la tercera posición al que es el equipo a priori favorito, que es el Levante, entrenado por María Pri. Luego en Copa de la Reina, María Pri. Precisamente, luego en Copa de la Reina este año la juegan los 8 primeros equipos que se clasifiquen para reducir el calendario. El Betis tiene equipo de sobra para estar entre esos 8 primeros equipos. Y ya para terminar el argumento, yo creo que la Copa de la Reina también lo puede tener muy bien para dar un paso importante en la competición. Oye, pues buenos mimbres parece ser, sobre todo con esa última adquisición, y ojalá que eso de la primera jornada haya sido solo un traspiés habitual, por otro lado, como nos comentabas al principio, en este equipo que no suele empezar bien los torneos, pero esperemos que empiecen a coger carrerilla y, ojo, que esa tercera posición serían palabras mayores. No sé los demás, José Andrés, Alex, Pedro, si os atrevéis a mencionar algo sobre el Fémina, si lo seguís, seguro que no tanto como el compañero Alejandro Pecci, pero lo suficiente como para dar vuestra opinión sobre lo que se avecina. Hay muchas ganas, ¿no?, de ver a ver qué es capaz de hacer este Betis Femina, sobre todo después de, digamos, la revolución que ha habido este año con las salidas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la salida de Irene Guerrero, que a todo el mundo le llamó mucho la atención. Veremos a ver, ¿no? También es que el primer partido de Liga, esa derrota, yo creo que también ha sido un golpe muy duro, digamos, sobre todo para la ilusión que había en el Fémina este año, después de la horrible temporada pasada, que al final, por suerte, entre una cosa y la otra, consiguió salir del descenso con la llegada de Pierre. Y veremos a ver, ¿no?, qué es capaz de hacer Pierre con toda la liga por delante, con estos grandes fichajes que se ha llevado, y ojalá, ¿no? Yo, con el positivismo que tiene aquí mi tocayo, yo me venía arriba, ojalá, ¿no? Ojalá ese tercer puesto. Yo, si él lo dice, yo confío, ¿eh? Yo firmo debajo. Yo, sin ánimo de ponerle ningún pero al análisis de Alejandro, que yo creo que es intachable, vamos, creo que la clave está en Pierre. El año pasado cogió a un equipo que tenía mala pinta, por decirlo de una forma clara, y le cambia completamente la cara, lo acaba salvando sin sufrir más, tanto como parecía que iba a ser en un principio. Y yo creo que ahora, habiendo hecho una pretemporada, habiendo comenzado el proyecto desde cero, dirigiendo prácticamente pues todo lo que va a ser la nueva temporada, si Pecci, que sabe de esto más que nosotros, está ilusionado con los fichajes, aunque se le ha quedado un poco cortito por lo que me ha parecido entenderle, pues yo creo que hay motivos para ser optimistas. Oye, Pedro, has acabado hablando en este debut hasta del equipo femenino, que entiendo que no tienes la oportunidad de seguirlo tan de cerca. Espero que te lo hayas pasado bien en esta hora que hemos tenido de debate. Yo me lo he pasado genial, me lo he pasado casi mejor con las cosas que vais poniendo en el chat, que no se ve en la emisión, que con vosotros. Nada, muy bien, la verdad que ha sido un placer, y ya os digo, cuando yo no tenga planes con India Martínez y a vosotros falte gente, aquí estaré. Lo tendremos en cuenta. Miraremos también el calendario de India Martínez y ahí te haremos llegar la
la invitación. Esperemos Ahora que, no tiene concierto, entonces está más difícil, pero lo podemos ver, verdad. lo podemos ver. Espera, pero distanciamiento social y todo eso, ¿eh? Vamos a ser buenos. Depende para qué. Bueno, un abrazo, Pedro. Encantado de haberte tenido con nosotros durante este rato. Lo mismo que a ti, Alejandro Pecci, también por primera vez en este medio, y desde luego que esa explicación sobre todo de lo que se viene en esta temporada en el fútbol femenino y en el Real Betis Balompié Féminas nos ha servido de mucho para aprender sobre esta sección que también es Betis. Pues gracias a ti, Yare, por darme la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y ya os digo, la temporada del Betis Féminas es muy ilusionante. Ha hecho buenos fichajes y esperemos que llegue alto porque mimbres hay en ese equipo. Tiene buen entrenador como Pierre. Willy, la dirección deportiva, lo ha hecho francamente bien. A la vista están los fichajes. Ahora solo queda que dé frutos en el campo y que la pelotita entre, que al final es lo más importante. Un fuerte abrazo, compañeros. Que por cierto, no quiero que te vayas sin recordar que estrenabas programa con la Liga Iberdrola hace muy poquito, ¿no? Así es, hemos estrenado el podcast Fútbol, que es un podcast patrocinado por Iberdrola, en el que hablaremos de la primera Iberdrola, llevaremos entrevistas, habrá tertulias con especialistas, así que desde aquí os invito a todos a suscribiros, tanto en Spotify como en iVoox. Ya está casi recién salidito, ya está en el horno ya el próximo programa de esta semana, muy probablemente entre mañana y pasado esté subido, y nada, os invito a escucharlo, que hay mucho fútbol femenino y de bueno, porque la verdad, con la gente con la que contamos son unos y unas cracks. Pues extendemos la invitación a todos los espectadores que tenemos en este directo, porque seguro que van a seguir aprendiendo mucho sobre el fútbol femenino, que desde luego está en auge. Un abrazo enorme, Alejandro Pecci. Y despido también al otro Alejandro, aunque tienes que estar ahí pendiente hasta las 12. Nos quedan algo más de 45 minutos para ver qué pasa, ¿eh? Aquí estoy, el móvil echando humo. Sí, sí. El Manchester United, que ha hecho oficial la llegada de Cavani, el Barça, la cesión de Todibo al Benfica. ¿Qué está pasando? Quedan 50 minutos para que cierre el mercado y en el Betis no hay noticias de Miranda. ¿Qué está pasando aquí? Están la Palmera, el Burofar, como diría, a los Pera echando humo, ¿eh? Aquí. Yo no con quiero emoción hasta alarmar, el final y manteniendo la redacción, como digo, abierta hasta ultimísima hora de la noche, ¿eh? Veremos a ver, quedan 45 minutos casi para que cierre el mercado y aquí de momento no hay noticias. El Barça, sí es verdad, todo sea por decirlo, yo creo que ha ido un poco en orden, ha hecho oficial lo de la salida de Rakitic, de Rafinha, ha hecho oficial lo de Todibo ahora, a ver si lo siguiente lo de Miranda. Siguiente. En el Bet365 se paga baratísimo que el Betis hace oficial a Miranda a las 2:50 de la mañana, ¿eh? Baratísimo, ¿eh? Se podría, paga ¿eh? Baratísimo, ¿eh? Se podría. Mientras el Burofar llegue a tiempo, como decías, sí. Alex, ha habido oficializaciones de fichaje, no, me he inventado la palabra posiblemente, que se han dado a esta hora y más tarde, y hasta el día siguiente. Así que nada, habrá que estar pendientes. Nosotros hasta las 12 estaremos con este espacio abierto. Pero Alex, un placer enorme haberte tenido en el debate. Nada, hombre, ustedes saben que yo estoy aquí. Yo soy muy pesado, estoy pendiente de todo. Un placer y nada, y decirle a los oyentes y a los espectadores en este caso que no se vayan, que ahora hay cosas muy importantes, ¿eh? Y sobre todo que estén pendientes de que aquí, en cuanto dé la oficialidad Miranda, lo vamos a contar. Seguro que sí, tienen que estar haciendo en ondabetica.es porque va a ser el medio que más rápido y mejor te lo va a contar, así que yo invitamos también a la gente que nos está escuchando también a que se quede el resto del programa porque tenemos Grada Onda Bética al final con todos los comentarios que nos quieres hacer llegar. Es de lo que vamos a hablar, ese va a ser nuestro guión. Con José Andrés Carrasco y con Rubén Fariña estaremos hasta el final, así que José Andrés nos veremos en ese último momento, pero ahora lo que viene es el análisis con Rubén Fariña y con Miguel Romero.